la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. En el día de hoy quiero traerles un tema muy interesante y sobre todo un tema para que el mundo cristiano pueda cada día más aprender de la palabra del Señor, aprender lo que es bíblico y diferenciarlo de lo que no es bíblico, ya que ustedes sabrán que en estos tiempos que estamos viviendo son los tiempos que hablaba el apóstol Pedro, del cual se refería a los tiempos peligrosos, en donde vendrían muchos engañadores, falsos maestros, falsos apóstoles, de los cuales estamos viendo hoy en día, y los cuales están engañando severa y tristemente al mundo cristiano. Y es por ello que se hace necesario escudriñar las Escrituras para no ser engañados y llevados por diversas doctrinas y por falsas enseñanzas. Esta enseñanza tiene como título: ¿sigue Dios llamando apóstoles? Como ustedes sabrán, y no es un secreto para nadie, que hoy en día tenemos un sinnúmero de apóstoles y apóstolas que se han autonombrado ellos mismos. Y la verdad es que todo esto hay que llevarlo a la luz de las Escrituras para saber si estos apóstoles que hay hoy en día cumplen con los requisitos que establece la palabra del Señor. Porque hoy en día es lamentable, pero ya todo el mundo quiere llamarse apóstol. Ya nadie quiere ser un siervo de Cristo, apóstol. Pero veamos lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Para ello vamos a leer en el libro de Apocalipsis, su capítulo 2, su versículo 1 en adelante, el cual nos dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. De hecho, aquí vemos que hay falsos apóstoles que ya desde aquel entonces estaban merodeando, y por ende, como nuestro Señor Jesucristo conocía el futuro, conoce el futuro y lo sabe todo, en aquel entonces Él sabía que habían de venir falsos apóstoles, y por ende está escrito este versículo hablando acerca de los falsos apóstoles. Pero veamos más específicamente quiénes son los apóstoles verdaderos de Cristo. Veamos lo que dice la Biblia acerca de los 12 apóstoles. Vamos a leer en Lucas su capítulo 12 en adelante. Y dice lo siguiente: en aquellos días Jesús subió a una montaña para orar. Allí pasó toda la noche hablando con Dios. Al día siguiente llamó a sus seguidores y eligió a 12 de ellos. Estos fueron Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, que era miembro del partido de los patriotas, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariotis, quien entregó a Jesús. Aquí vemos claramente que estos fueron los 12 apóstoles que eligió nuestro Señor Jesucristo. Todos sabemos que la palabra apóstol
significa enviado, pero más específicamente a cada uno de los principales discípulos de Jesús, a quienes envió a predicar el Evangelio. Por ello, lo envió a predicar el Evangelio y de aquí su nombre enviado. Pero quizás usted me dirá, bajo este significado, que todos somos unos enviados, porque el Señor nos ha enviado a predicar el Evangelio. Y hasta cierto punto sí, tienen razón, porque a eso fuimos llamados y enviados. Pero más específicamente los apóstoles elegidos por Cristo, según la Biblia, tienen pues un requisito para ser elegido como apóstol. ¿Y cuáles eran estos requisitos? O mejor dicho, ¿qué recompensa tendrían los apóstoles por haber seguido a Cristo una vez que el Señor mismo los eligió a cada uno de ellos? Veamos lo que dice Mateo 19, su versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? A lo que el maestro le respondió: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí vemos claramente, hermanos, que los apóstoles son 12. Fueron 12, ¿verdad que sí? Jesús eligió a 12 apóstoles. 12, ¿por qué 12? Como 12 son las tribus de Israel. Y por eso serán juzgados un apóstol por cada tribu, que la juzgará juntamente con el maestro. Ahora la pregunta que yo me hago: los apóstoles modernos, los que hay ahora, ¿se sentarán a juzgar también con Jesús? Este título de apóstol aquí nos muestra una vez más que era meramente para los 12 que el Señor eligió, y que el oficio de apóstol culminó allí con los 12 que Él eligió, y no que haya que elegir más apóstoles, porque esos 12 juzgarán las 12 tribus de Israel con el maestro, y los modernos, donde se sentarán para juzgar. Entonces, ¿se da usted cuenta de que los apóstoles de ahora no es un título bíblico? Que los apóstoles modernos que existen ahora no es bíblico. Recuérdense que Judas Iscariotes traicionó a Jesús y luego se ahorcó, creando así su propia ruina, quedando solamente así 11 apóstoles. Por lo cual la iglesia eligió a otro apóstol más para poder ocupar el lugar que Judas había perdido. Y es así como se menciona que echaron suertes. Y es la última vez que se menciona en la Biblia que se echaron suertes para elegir el nuevo apóstol que iría a suplantar a Judas, recayendo así la suerte sobre Matías, quien sustituyó a Judas Iscariotis después de este haberse ahorcado. Y seguramente quizás usted me dirá: pero el apóstol Pablo es un apóstol también. Sí, pero el apóstol Pablo es un apóstol a los gentiles. Él mismo lo especifica en el libro de los Hechos: apóstol a los gentiles. O sea, que nosotros los gentiles, que no teníamos parte ni suerte en el pueblo de Dios, el Señor mismo nos levanta un apóstol, que fue el apóstol Pablo, el cual no tendrá parte en el juicio del cual les hablé anteriormente, sino solamente los 12 apóstoles, ya que el apóstol Pablo fue un apóstol para nosotros, los gentiles. Entonces veamos el máximo requisito que había que tener para ser un apóstol. Y con este versículo pues ya sí creo que se caen todos los argumentos que los apóstoles modernos de ahora sacan para decir que ellos son apóstoles de Cristo.
cuando este es un título que obviamente no es bíblico. Y esto lo vemos en el libro de los Hechos, su capítulo 1, versículo 15 al 21, y dice lo siguiente: en aquellos días se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en números, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. O sea que aquí se completó el número 12. Pero fíjense bien los requisitos que había de tenerse para poder ser un apóstol. Dice que había que haber presenciado al Señor Jesucristo. Había que haber estado con Él cuando entraba y salía, como lo dice aquí las Escrituras. Y también había que ser testigo de cuando subió arriba, cuando fue recibido arriba. O sea, ustedes sabrán que Él estuvo con los discípulos 40 días y cuando ascendió a los cielos, ellos fueron testigos de su ascenso hacia el cielo. Por eso dice en las Escrituras que debía ser testigo cuando fue recibido arriba y haber sido testigo con nosotros de su resurrección. Ahora yo le hago una pregunta: ¿son los apóstoles modernos de ahora testigos de esto? ¿Han sido testigos de la resurrección de Cristo? ¿Han estado y caminado con Cristo? No, de ninguna manera. Y este era un requisito para ser apóstol. Entonces usted me dirá: pero ¿y Pablo? Pablo vio en visión a Cristo, fue testigo de él, fue testigo de Cristo cuando en una visión iba a maltratar a los cristianos y cayó ciego. Entonces, aquí Pablo se hizo automáticamente testigo. Y aparte de que, como ya le mencioné anteriormente, fue un apóstol a los gentiles. Aquí se completó con Matías el apóstol número 12, del cual Judas por su transgresión había declinado. En Romanos, su capítulo 11, versículo 13, vemos que el apóstol Pablo defiende su ministerio y dice: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos. O sea, que Pablo defiende acá su ministerio porque había cierta controversia. Acuérdense que él era perseguidor de los cristianos y no querían aceptarlo como un apóstol, por lo cual esto generó cierta controversia, y es por ello que él defiende su ministerio y explica claramente que él fue un apóstol a los gentiles, aparte de los otros que fueron apóstol a los judíos. En 1 de Corintios, su capítulo 15, versículo 6 en adelante, vemos que el apóstol Pablo sigue defendiendo su apostolado y dice de la siguiente manera: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos
viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Dese cuenta que el mismo apóstol Pablo es considerado un apóstol, pero se considera como un abortivo, o sea, como lo último, un abortivo ya es lo último que dio, lo último que el Señor Jesucristo dio. Mas, sin embargo, estos apóstoles modernos de ahora quieren aparecerse, muchos de ellos son llamados inclusive como apóstol de apóstol, título que es intrínsecamente de nuestro Señor Jesucristo, y muchos de ellos se dan ese título también, por lo que vemos la falsedad de estos apóstoles modernos. Inclusive el mismo Pablo no era digno de llamarse apóstol porque él persiguió la iglesia. No fue digno y fue como un abortivo, o sea, el último de ellos. Mas sin embargo, ¿de dónde salen estos apóstoles modernos? Estos apóstoles de ahora, ¿de dónde vienen? No es bíblico, pero vemos aquí en Gálatas 1, versículo 11 en adelante, donde el apóstol Pablo nos declara acerca del evangelio que no lo ha recibido de hombre. Dice lo siguiente: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según el hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto nos da a entender claramente que el apostolado de Pablo no vino por hombres, no lo ungieron como apóstol otros hombres, sino que fue por revelación de Dios. Lo mismo que pasó con Matías, que no recibió el apostolado por parte de hombres, sino que los apóstoles pidieron la guianza al Espíritu Santo para que les revelase quién habría de ser el apóstol que sustituiría a Judas. Pero los apóstoles modernos se autoproclaman apóstoles ellos mismos, sin Dios revelarle, sin Dios mandarlo. Esto es lo terrible de esta situación. Otro punto fundamental que no puede quedarse y no podemos pasar por alto, y es donde todos debemos darnos cuenta si Dios sigue llamando apóstoles. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en que los apóstoles de Cristo no siguieron llamando apóstoles. ¿Por qué la iglesia no se llenó de apóstoles como está llena hoy en día? Póngase a pensar esto, búsquele, vamos a decir, la lógica a la situación. Porque si en verdad el Señor siguiese llamando apóstoles, la iglesia primitiva debió estar llena de apóstoles. Y como todos sabemos, no es así. Los apóstoles no siguieron nombrando más apóstoles. Ellos nombraron ancianos. Y este ejemplo palpable lo podemos ver en el libro de los Hechos, su capítulo 14, versículo 23, en donde dicen: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor Jesucristo, en quien habían creído. Siguieron constituyendo ancianos, pero no constituyeron más apóstoles. Amado, es bueno que despertemos a la realidad de la Biblia y nos demos cuenta de toda la falsedad que están entrando en estos tiempos finales a las iglesias. El fin de engañar y torcer la palabra de Dios, cuyo fin es destrucción propia. Todo esto está también profetizado en la Biblia, de que vendrían los falsos maestros. Esto no es un cuento de hada, es una realidad que está escrita en la Biblia, de que vendrían los falsos maestros. Esto está escrito en la Biblia, que vendrían estos engañadores. Amado, espero que el Señor te bendiga rica y abundantemente y que puedas sobre todas las cosas meditar en este mensaje y te haga esta pregunta: ¿sigue Dios llamando apóstoles? Que el Señor te bendiga.